Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Te contaré la historia de uno de los mejores forajidos que existieron en el lejano oeste. Su nombre, Arthur Morgan. Se decía que era el más rápido de todos los forajidos que se encontraban vivos. Además de que él ya había matado a varios. No se conoce mucho de su pasado, solo que fue huérfano, hasta que se le ocurrió robarle al mismísimo Dutch Van der Linde, el forajido que hizo una de las bandas más peligrosas del viejo oeste. Como era de esperarse de los forajidos, robaban bancos, mataban a todo aquel que se interponía en ellos, pero lo más importante de esta banda es que se tenían a ellos mismos, unidos como una familia. O eso se creía, porque era más difícil de lo que se podía imaginar. Pero primero, lo primero. Al ser parte de una de las bandas más buscadas, siempre tenían que moverse de lugar en lugar, con un único deseo en mente: encontrar un lugar para establecerse y poder llamarlo hogar. Descansar de todos los trabajos que llevaba ser un forajido. Poder tener una vida en paz al final de todo. Eran buscados en más de 5 estados del oeste de Estados Unidos. Ya no podían ir más al oeste, así que optaron por ir al sur, creyendo que tendrían suerte, ideando planes y sobre todo consiguiendo dinero a como dé lugar, para poder cumplir el sueño que tanto se anhelaba. Pero con el tiempo, todo se venía abajo. Arthur empezó a ver lo que pasaba con la banda. Todos tenían pensamientos diferentes. Dutch solo pensaba en venganza. El único amigo de Arthur, John, tenía serios problemas con su familia. Él era el que más necesitaba encontrar otra vida, una que no implicara tantos riesgos para su familia, una donde pudieran vivir tranquilos. A todo esto, Arthur tenía el desenfundado más rápido de toda la banda. Trataba de ayudar a todo ser que podía. Era querido por la banda, pero también se estaba volviendo un peligro. Se estaba ganando a todos los miembros. Si quisiera, podía hacer una rebelión y la mayoría lo seguiría. Pero tenía algo, un principio: la lealtad hacia quien alguna vez lo ayudó cuando más lo necesitaba. Vio cómo poco a poco perdía la confianza en él, cómo era más irracional con el tiempo y se apoyaba en los que solo le daban la razón, sin cuestionarlo en ningún momento. Todo empeoró cuando en uno de los atracos Arthur sabía que debían irse antes, para que no los atraparan los oficiales, pero se quedó con su mentor hasta que vaciaran todo el botín. Pero cuando salieron, ya estaban rodeados, así que empezaron a entrar al banco los policías. Casi llegan a la salida, cuando de repente fue derribado por un oficial y solo vio cómo Dutch se alejaba corriendo con el botín, viendo cómo este podía acabar muerto en cuestión de segundos. En eso llegó John a rescatarlo, un milagro andante. Se salvó, pero quedó esa huella. Nunca más volvió a confiar en Dutch, ni a seguirlo. Poco a poco se fue alejando, pero primero necesitaba el dinero que sabían que tenía guardado para irse lejos, pero no sin antes avisarle a John para que pudieran irse los dos. Pero poco después todo empeoró. Cuando Arthur se empezó a sentir mal, tosía sangre, se cansaba más rápido, hasta que una vez se desmayó de la nada. No sabía dónde estaba. Solo despertó con un doctor que le dijo que tenía tuberculosis y que no había ningún tipo de tratamiento para esa enfermedad. A lo mucho le quedaban 3 meses de vida, así que le dijo que pusiera su vida en orden. En cuanto escuchó esto, todo cambió. Vio su vida pasar, vio todo el mal que había hecho, en lo que se había convertido, en todo lo que arriesgó para llegar a ese momento. Todo lo que había perdido por sus decisiones, pero lo más importante, sabía qué podía hacer para aprovechar el tiempo que le quedaba, que podía ayudar a la gente que más amaba y que podían tener una vida mejor a la que él tuvo.
así que decidió ayudar a John a salir de lo que era la banda de Dodge. Sabía que no sería algo sencillo, que no se irían sin pelear, pero primero necesitaban saber dónde estaba el dinero para así cumplir su propósito. Después de casi un mes, supo dónde escondía el dinero. Sabía dónde buscar y cómo irse de ahí, así que por la noche tomarían sus cosas y serían todos. Pero no funcionó como esperaban, y se salió todo de control. Todos empezaron a dispararse entre sí. Casi todos los integrantes murieron en el fuego cruzado. Arthur sabía que era casi imposible que salieran con vida los dos. Necesitaban un plan. Optaron por escapar, corriendo con una pequeña parte del botín. Pasaron montes, pero no era lo mismo que puede hacer un ser humano. Pasaron montes, pero no era lo mismo. Arthur no podía continuar con su enfermedad, así que tuvo que hacer lo más difícil que puede hacer un ser humano: sacrificarse por los demás. John no sabía qué hacer en ese momento. No podía dejar que su mejor amigo, su hermano, se quedara a pelear con ellos mientras él escapaba y vivía su vida. Solamente no podía hacerlo. Arthur agarró su sombrero y su bandolera y se la dio a John, diciéndole: «Vive la vida que yo no pude vivir. Sé un hombre de bien y disfruta tu familia. Vive tu vida, hermano». Los dos se despiden con todo el respeto que se tenían. Arthur es interceptado por lo que queda de la banda, pero se lleva algunos antes de que se quede sin balas, cuando de repente llega Micah, el nuevo consejero de Dodge. Empezaron a forcejear y a pelear. Mientras su enfermedad lo iba matando lentamente, Micah también. Lo empezó a golpear hasta que se cansó y lo dejó tirado, medio muerto, aún con vida, pero muy mal herido. Fue ahí cuando llegó Dodge y ve todo lo que había pasado. Ve cómo su discípulo fue casi asesinado. Ve todo lo que pasó con él y recuerda todo lo que pasaron juntos, y no puede creer en lo que se ha convertido. Ve con horror toda la escena sangrienta, cómo Arthur solamente está respirando por pura casualidad. Así que se aleja de Micah y deciden irse, dejando a su suerte al moribundo de Arthur, que se postra en la montaña viendo hacia el oeste, mientras el amanecer sucede, y muere lentamente. Las últimas notas del diario relataban todo lo que sentía después de su diagnóstico final. Sentía como por fin tenía un propósito, cómo podía cambiar parte de su vida y no ser la mala persona que fue, que quería que las personas que lo apreciaran se quedaran con una buena imagen de él, que él nunca buscó una venganza contra Dodge cuando se dio cuenta que lo traicionó. Sabía que ese juego solo podía acabar en una sola manera, con uno de los dos muertos, pero Micah, él sí quería venganza, y lo obtuvo al matar a Arthur, pero siempre será recordado por lo que hizo. Por mí hace más de 20 años, sin él, no estuviera aquí. Sin su sacrificio, hubiera muerto ese día y no tendría esta hermosa familia. Por mi hermana de sangre, que siempre me ha protegido. Eso ha sido todo, amigos. Gracias por escuchar el episodio y espero que les haya gustado este episodio que les trajimos.